Muy bien, hermano mío. Entonces, esta es nuestra novena, clase de Cosmovisión. Estamos viendo esta temática interesante para ir cada día cotejando nuestros pensamientos, para ir cuadrándonos conforme a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios. Todos tenemos una cosmovisión, todos tenemos un anteojos por los cuales miramos al mundo e interpretamos las cosas, los acontecimientos políticos, los acontecimientos históricos, todo lo que sucede nosotros los vamos de alguna manera filtrando mediante lo que es nuestra cosmovisión. Por eso es tan importante para todos tener cosmovisión, puesto que la tenemos, o sea, todos tenemos una cosmovisión. Pero para aquellos que hemos nacido de nuevo, lo fundamental de todo esto es obviamente tener una cosmovisión cristiana. Entonces, por esa razón es que lo que diferencia a la cosmovisión mundana o secular con la cosmovisión cristiana es que ésta se cimienta en la verdad y no en medias verdades, que también es uno de los tópicos que vamos a estar tocando en esta oportunidad. Mirando todo con los ojos de la verdad. Eso es tener una cosmovisión cristiana. El Señor Jesucristo dijo a sus discípulos, o frente a sus discípulos mientras oraba al Padre, le dijo al Padre, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. De manera que cuando nosotros decimos o hablamos de la verdad, estamos hablando de la palabra de Dios. De manera que nuestra cosmovisión, como nosotros vemos la realidad, debe ser en función a la palabra de verdad, a las escrituras. Entonces eso es muy importante que comencemos como punto preliminar. Voy a estar haciendo un breve resumen también de las cosas que ya hemos visto hasta aquí. Antes de llegar a esto, recordemos que iniciamos, ¿cierto?, definiendo lo que era una cosmovisión. Hablamos que las escrituras nos muestran la verdad sobre muchas temáticas. Hablamos primeramente sobre el universo y vimos cómo la Biblia nos mostraba que el universo tiene varios principios que son muy distantes a lo que correspondería a las visiones seculares o visiones del mundo, que son básicamente dos, la cual podríamos resumir de manera general en la cosmovisión animista y la cosmovisión naturalista, también llamada secularista o materialista. Entonces vimos eso, nosotros hablamos que la cosmovisión que realmente vale la pena para uno como creyente es la cosmovisión bíblica, escritural, y de alguna forma, en medida que va pasando el tiempo, en medida que nos vamos acercando más y más al Señor, nuestra mente debiese ir siendo moldeada de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice. De manera que vamos a tener un cambio paulatino en nuestra forma de pensar. Vamos a renovar nuestro entendimiento conforme a la verdad de Dios. Y de esa forma vamos a poder comprobar cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces vimos que el universo, ¿cierto? Muestra la verdad de acuerdo a lo que las escrituras nos muestran. El otro punto importante que estuvimos revisando, el otro punto importante que estuvimos revisando es aquel que nos decía la verdad acerca de la humanidad. Y ese nos devoramos bastantes sesiones para mostrar distintas cosas. Por ejemplo, vimos que Dios creó al ser humano, lo hizo conforme a su imagen, ¿cierto? Cosas muy importantes como esa. También hablamos de que la vida es sagrada, hablamos de la singularidad del ser humano, también hablamos de que todo ser humano tiene la misma dignidad y también concluimos, ¿cierto?, la verdad sobre el trabajo y hablamos, ¿cierto?, sobre esas cosas con respecto a la humanidad. La última sesión estuvimos hablando de la creación o la naturaleza. Nosotros lo vamos a utilizar en términos intercambiables. Yo le he comentado que creo, cuando hablo de naturaleza, yo estoy hablando de creación, pero creo que es bueno que cada vez nos asimilemos o nos familiaricemos más bien con el término creación más que naturaleza, puesto que naturaleza tiene la idea de que fue creado o fue formado de manera natural, espontánea, sin la intervención de un creador. Por eso, en mi modo de ver, creo que quizá es mucho mejor para que referirnos a la naturaleza, entendiendo que Dios la creó, pero como creación, con el fin de que podamos asumir desde el principio que
fue creada por Dios. Entonces vimos, ¿cierto?, la verdad acerca de la creación. Hablamos cómo es que Dios la creó con un fin para que nosotros, los seres humanos, la administremos, somos nosotros los mayordomos. También hablamos de que era un sistema abierto en el cual lo espiritual influye en lo físico, no como la visión naturalista que postula que exclusivamente existe el mundo físico, la materia. Recordemos la frase de Carl Sagan que revisamos la, la última oportunidad. Entonces, vemos cómo es que las escrituras nos muestran esas verdades. El mundo es un sistema abierto en el cual lo espiritual se relaciona con lo físico. El hombre es el mayordomo de la creación, es decir, es quien gobierna la creación, debe dominar sobre la creación, pero como un administrador, como un mayordomo, pero no como un dueño. Y ahí viene el cuidado, ¿cierto? Y el tercer punto que hablamos, el cuidado, la responsabilidad y el cultivar lo que Dios nos ha dado, que cada uno de nosotros como seres humanos, habiendo sido creados a imagen de Dios, debemos realizar, ¿cierto? Esas son las cosas que básicamente estuvimos revisando. Las escrituras señalan que Dios creó la naturaleza, lo físico fue creado por lo espiritual. Dios permitió que el ser humano, un ser espiritual y físico, fuese el mayordomo, administrador de todo, de manera que la creación está al servicio del hombre, pero éste debe cultivarla, preservarla y trabajarla. Ahora, hasta aquí podríamos decir que son las verdades fundamentales de la cual estuvimos hablando de temáticas, ¿cierto? Mencionando temáticas como el clasismo, como el racismo, hablamos eh, también del feminismo en su momento, hablamos de muchas cosas que tienen que ver con derivaciones de cada una de estas verdades y cómo en este mundo, la cosmovisión del mundo, avala estas cosas que van contrarias a lo que las escrituras nos enseñan. Entonces, hasta ahí es lo que vimos con respecto a las verdades. También hay otra verdad que creo yo que es más clara, que solamente la voy a mencionar, que no me voy a detener tanto en ella, que es la verdad sobre el tiempo, el tiempo. El tiempo, dice la escritura, que es lineal, o sea, hay un principio y hay un final. Y eso es relevante también, ¿ya? Esa es la verdad sobre el tiempo. De hecho, el Señor Jesucristo dice en el libro de Apocalipsis que Él es el alfa y la omega, el primero y el último. O sea, Él es el primero y el último como fin, de una manera teleológica de alguna forma. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El tiempo es lineal. Esa es la visión que la Escritura nos muestra. Hubo un principio con Adán y vendrá un final con el segundo Adán cuando vuelva por segunda vez a emitir juicio en este mundo, cosa que ya vimos en el estudio anterior sobre el reino de Dios. Pero también hay otras cosas importantes, por ejemplo, en la historia de la redención, que aparece descrita en la Biblia, comienza con una creación, ¿cierto? Como lo revisamos antes, una creación, personas viviendo en un jardín, mientras que en Apocalipsis capítulo 22 se nos muestra a multitud de pueblos viviendo en una ciudad. Entonces vemos cómo hay una evolución en el tiempo y en el desarrollo de la línea temporal desde la perspectiva bíblica. Pero las cosmovisiones del mundo, tanto la naturalista como la animista, no tienen esa concepción del tiempo, ¿ya? Eso es relevante. Porque, por ejemplo, la visión animista dice que todos están de alguna manera eh, predeterminados a hacer ciertas cosas y no hay nada que la persona pueda hacer para evitar su destino. Recordemos ese concepto que lo mencioné en el discipulado doctrinal que se llamaba fatalismo. El fatalismo es aquel que surge precisamente del animismo. ¿Y qué quiere decir eso? Que los dioses ya determinaron todo lo que cada persona debía realizar. Por eso se llama fatalismo. Es decir, el hombre no puede cambiar su destino. Y como ejemplo, en su momento hablé de esta epopeya, ¿cierto? De la guerra de Troya, cuando este hombre, Aquiles, tenía que morir porque así lo habían dictaminado
los dioses, entonces él tenía que morir, su destino era morir en aquella guerra contra Troya. Entonces eso es lo que sucede dentro de la perspectiva animista. Todo está predeterminado a que tú lo hagas y nadie puede cambiar su destino. Por eso, por ejemplo, lo que pasó cuando Dios llamó a Abraham fue algo tan radical y controversial para su época, porque Dios le dijo, oye, ándate de tu familia y ándate de la tierra donde tú vives a la tierra que yo te voy a mostrar. Y si nosotros nos retrocediéramos en el tiempo y revisáramos la realidad, ese hecho, ese evento en el tiempo de Abraham, en función a las culturas que ya existían, por ejemplo, los egipcios, también con respecto a los gente de la India, la verdad es que era una locura dentro de la cosmovisión animista lo que Abraham iba a hacer. ¿Por qué? Porque todo estaba determinado. Lo más seguro para los egipcios era hacer lo que ya habían hecho tus antepasados. Por esa razón, las dinastías egipcias repetían básicamente lo que las generaciones anteriores habían realizado. ¿Por qué? Porque ellos tenían un entendimiento de la historia de una forma cíclica. Todo vuelve a pasar una y otra vez, una y otra vez. Pero lo que la Biblia nos muestra es una historia lineal, no cíclica, sino una historia lineal, una historia donde hay un principio y un final. Entonces se da cuenta cómo es que nuestra cosmovisión bíblica nos ayuda también incluso a ver y a tener esperanza en la eternidad, cosa que los animistas de ninguna manera tienen. Pero esto solamente lo quería mencionar porque hoy vamos a estar tocando un punto igual, obviamente fundamental, que ya no tiene que ver con las verdades, sino más bien con la mentira. Hoy vamos a estar hablando la verdad sobre la mentira. Preguntas que deberíamos poder responder como creyentes, como cristianos, en función al conocimiento de la palabra de Dios que tenemos. Por ejemplo, ¿por qué razón la cosmovisión que traemos es tan distinta a la bíblica? Y cuando hago esta pregunta, me estoy refiriendo a la cosmovisión que traemos dada desde el mundo, desde nuestros padres, desde nuestro proceso de formación. Y la otra pregunta que podríamos responder es por qué aún siendo cristianos continuamos engañados en algunas cosas. Y esa va a ser un poco la tarea en la cual nos vamos a encomendar en esta sesión para hablar sobre la verdad de la mentira, ¿ya? La mentira. Las cosmovisiones, tanto animista como secularista, vienen precisamente, o naturalista, vienen precisamente de mentiras. Y esas mentiras han sido implantadas en la mente de las personas. Y eso es lo que vamos a estar viendo hoy. No tan solo cómo es que estas mentiras son implantadas en la cultura, en la cosmovisión de las personas, sino también cómo es que nosotros, habiendo nacido de nuevo, debemos luchar contra estas cosmovisiones. Y eso es relevante porque nuestra vida de santificación, ¿cierto? La santificación que cada creyente está experimentando en medida que va pasando el tiempo, nos debe llevar a nosotros a cambiar primeramente nuestra manera de pensar. Recordemos eso, cambiamos nuestra manera de pensar para poder cambiar nuestra manera de vivir. Por tanto, a veces nosotros solamente nos ocupamos en aquellas cosas que realizamos. No sé, la Biblia dice que no hay que robar, entonces no robo. Entonces, es una cuestión básicamente de, de moralismo ante la verdad de Dios. Sin embargo, la Biblia nos llama a nosotros, la palabra de Dios, el Señor mismo nos llama a nosotros a que no tan solo cambiemos nuestra accionar, sino que comprendamos que todo accionar proviene desde el corazón. Y esto que viene del corazón, recordemos que desde la perspectiva hebrea, el corazón no es el músculo que bombea sangre a todo el cuerpo, sino que en realidad el corazón es el ser, la parte más profunda del ser humano, el hebreo le llamaba el corazón. Por tanto, dentro de ese corazón se encuentra el todo del ser, se encuentra la mente, las emociones. Entonces, para poder nosotros vivir una vida en santidad completa, no tan solo que se abstiene de pecar,
también es necesario que cambie nuestra manera de pensar con respecto a muchas cosas. Y eso creo yo que en este tiempo es lo que más cuesta. Hay hermanos evangélicos de otras iglesias que son muy radicales, por ejemplo, en no ver televisión, en no ver, abstenerse de ver ciertas películas, ciertos programas, escuchar cierto tipo de música, y son muy reacios y estrictos con esas cosas. Sin embargo, no tienen problema en aceptar cosas que tienen que ver con cosmovisión bíblica, que tienen que ver con eh, analizar, filtrar su realidad en el entorno. Entonces, eso es relevante, porque quizá no son súper rigurosos en ciertas cosas externas, pero en situaciones que son internas, no. Por ejemplo, apliquémoslo al trabajo. Hermanos cristianos que son súper preocupados de ir como corresponde, quizá con su corbata a la iglesia o dar eh, eh, su ofrenda o cosas así que son parte del culto a Dios y de la adoración a Dios, pero la ven solamente como eso, su lado religioso, pero no entienden que toda su vida tiene que estar conforme a los patrones del reino de Dios. Entonces, mienten en su declaración de impuestos, por ejemplo, o de pronto no son íntegros con algunas situaciones puntuales. Entonces, se da cuenta cómo es necesario no tan solo hacer lo correcto, sino que desde el corazón, desde la mente, viene un cambio que es producido por la palabra de Dios que cambia nuestra cosmovisión. Entonces, a veces solamente nos concentramos en cambiar nuestras acciones, pero para que ese cambio en nuestras acciones tenga un propósito, para que cumpla el propósito real, la verdad es que hay que cambiar también nuestra manera de pensar. Y en nuestras vidas cristianas también nos encontramos nosotros todavía en esta lucha por la verdad, en esta lucha por tener la cosmovisión correcta que viene de las escrituras. Entonces, eso es lo que hemos estado viendo hasta este momento y hoy vamos a estar hablando de la verdad sobre la mentira. ¿De dónde proviene la mentira? Y esto los vamos a detener harto en esto. Yo sé que de pronto como iglesia pecamos en caer en los extremos y muchas veces se los he comentado. Y nosotros no debemos desconocer el accionar, el actuar de aquel ser espiritual que la escritura llama Satanás. Tristemente, dentro de la iglesia cristiana tenemos estas polarizaciones, esta idea de irnos a los extremos. Y por un lado hay personas que todo acusan a Satanás, todo le echan la culpa a Satanás, absteniéndose de reconocer la propia culpa de su naturaleza pecaminosa. No es que el diablo me tentó y yo caí. Entonces le echan la culpa al diablo de su pecado, cuando en realidad la propia concupiscencia de su corazón, como lo menciona el hermano de nuestro Señor Jesucristo, Santiago, en su epístola universal, dice que cuando uno peca, dice que por la concupiscencia es arrastrado y seducido, y eso da a luz el pecado. Entonces, hay personas, hermanos creyentes, que solo le echan la culpa a Satanás, al diablo, de todo lo malo, mientras que no reconocen que hay una responsabilidad de cada uno. Pero tenemos también el otro extremo, aquellos que ven a Satanás y que no creen que verdaderamente exista un ser espiritual llamado Satanás que eh, tenga una influencia real en el mundo. Entonces tenemos dos extremos. Solamente dicen, bueno, Satanás es una personificación del mal, que no existe. No hay una persona, no hay un ser espiritual llamado Satanás, sino más bien es una personificación del mal. Así algunas personas lo creen. La verdad es que la escritura nos muestra claramente la existencia de el padre de la mentira, quien es Satanás. Entonces, si entendemos que existe una cosmovisión bíblica cimentada en la verdad, también existe una cosmovisión secularista que se cimienta en la mentira, de donde brotan justamente la cosmovisión animista y la cosmovisión naturalista.
estos derivan de la mentira. ¿Y cómo se concibieron esas cosmovisiones? Se concibieron o fueron concebidas por un ser. Y este ser es el padre de la mentira. Entonces, como cristianos no debemos desconocer eso, porque el padre de la mentira, el príncipe de este mundo, Satanás, no solo engaña al mundo, sino que también engaña a nosotros los cristianos, aún luego de haber nacido de nuevo, permaneciendo en nuestros razonamientos, todavía estando con esos razonamientos que no corresponden a lo que Dios nos ha ordenado, a lo que Dios nos ha instruido. Aquí en Juan 8:44 el Señor está conversando con los fariseos, con la gente religiosa de esa época, y ellos estaban en una discusión, ¿cierto?, con respecto a que ellos eran hijos de Abraham. Entonces el Señor Jesucristo les dice y les muestra la realidad, que ellos verdaderamente tenían un padre. Pero aquí el Señor le va a decir qué padre tenían ellos. En Juan 8:44 dice, ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Hermanos, el Señor Jesucristo está diciendo algo fundamental. Todos los pensamientos de los hombres, mentirosos de los hombres, provienen de un ser llamado el diablo. El diablo. Y el diablo, o Satanás, es el padre de la mentira, pero también es el padre de todos aquellos que viven bajo esa mentira. Es decir, el diablo es el padre de todos aquellos que tienen una cosmovisión, una manera de ver el mundo que no es conforme a la verdad divina. Entonces, eso es importante. El Señor está revelando una gran verdad. Le está diciendo a ellos que juraban que eran hijos de Abraham, descendientes de Abraham. Él les dice, no, ustedes son hijos del diablo. Y aquí devela las características principales de Satanás. Y aquí es lo que vamos a estar viendo. Miren, ¿cómo es mostrado Satanás en este pasaje? He mostrado cómo. Dice, ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad. Entonces, ¿cómo es mostrado Satanás en este pasaje? Es mostrado como un asesino desde el principio, que no se mantiene en la verdad. Entonces, ¿se da cuenta? No debemos desconocer las artimañas de Satanás, que se disfraza como ángel de luz y penetra en la cultura, penetra en las sociedades, engañando a las personas, poniendo pensamientos que no corresponden, tergiversando la verdad para hacerla pasar como razonable o también para llamar al sentimentalismo y filtrando de esa forma y permitiendo más bien que cosas totalmente fuera de la voluntad de Dios sean aceptadas por las sociedades del mundo. ¿Por qué? Porque él obviamente es un asesino desde el principio, es un homicida desde el principio y no se mantiene en la verdad. La segunda pregunta con respecto al padre de la mentira es ¿cuál es la esencia de la obra de Satanás? ¿Cuál es la esencia de la obra de Satanás? Y nota aquí lo que dice, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza. O sea, la esencia de Satanás es la mentira. En él no brota la verdad. Él es un maestro en el engaño, un maestro de la mentira. Y fíjese acá la tercera pregunta. ¿Cuál es la lengua nativa de Satanás? Dice, cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza. Si Satanás habla un idioma humano, este es el idioma de la mentira. Todo mentiroso. Él todo lo toma y lo cambia, lo transforma. Y vemos nosotros tergiversaciones de la verdad
que parecen correctas, parecen placenteras, pero que realmente distan de lo que es la voluntad de Dios. Siempre Satanás es un imitador, hermanos. Satanás es un imitador. Trata de mostrar algo que es bueno, pero en realidad está inseminando una idea sumamente mala. Hoy nosotros vemos cómo es que la cultura está totalmente familiarizada con la destrucción. Vemos cómo estamos en medio de una sociedad violenta, poco paciente y todas estas cosas. Y la verdad es cómo es que el diablo se ha penetrado en estos conceptos mentales o digamos, forma de pensar del mundo. Lo ha hecho mediante la mentira. ¿Por qué medio? Por muchos medios, la música que escuchamos. Y no es que escuchemos nosotros como creyentes, sino que escuchamos como seres humanos. Es increíble cómo la música cambia la forma de pensar o moldea la forma de pensar de la gente. Hoy estamos en una sociedad sumamente sexualizada, sumamente sexualizada. Todo es doble sentido, tiene un tenor cargado hacia lo sexual. ¿Y qué vemos nosotros? La música que se escucha hoy. Toda la música que se escucha tiene una idea de la sexualidad que no corresponde. ¿Y cómo fue dada eso? Eso se infiltró por medio de la música. Entonces, es increíble eso. O cómo es que hay ideas donde hoy se le llama, por ejemplo, el escritor el profeta, dice que hay de aquel que a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. Y hoy en nuestro tiempo se ha invertido la pirámide de los valores. Y hoy los buenos o los héroes son los malos. Antiguamente, ¿cierto? Uno se emocionaba con la idea de los superhéroes, bueno, todavía existe eso, pero hoy los héroes son otros. Por ejemplo, los héroes son aquellos ladrones que se salen con la suya, como Rápido y Furioso, por ejemplo. No sé si ustedes han visto esa serie de películas donde se muestra que eran ladrones. Y ya llevan 9 películas, creo, hablando de unos ladrones que son los más geniales que existen, los más cool que existen. Otro ejemplo en la pantalla chica lo vemos, por ejemplo, en series como La Casa de Papel, donde todos aclaman, pero oye, las personas, los protagonistas de La Casa de Papel son unos asaltantes. O sea, se da cuenta cómo ha cambiado la manera de pensar de la gente. Cómo es que ahora los valores están invertidos, la moralidad está invertida, porque el diablo se ha metido en la mente de las personas por distintos medios y de esa forma ha tergiversado la verdad, invirtiendo los valores que corresponden de acuerdo a lo que Dios ha establecido. Entonces es increíble cómo le llamamos bueno a lo malo y celebramos al malo. Se salió con la suya. Oye, qué genial, se salieron con la suya, no lo atraparon, qué maravilloso. Entonces, o estas típicas películas antiguas, que ya son antiguas, que son el fundamento de este tipo de series como la estafa maestra y esas cosas, siempre eran ladrones que se salían con la suya y nosotros la aplaudíamos, encontramos, bueno, ¿por qué? Porque de esa forma el diablo comenzó a cambiar nuestra manera de pensar. Bueno, en nuestro país tuvimos, ¿cierto? Y ahora está en stand-by esta revuelta social, ¿cierto? Este desorden social. Y justo en esta época, me acuerdo, se estrenó una película, la película del Guasón. Y toda la gente veía el Guasón y decía, oh, es como lo que está pasando acá. Es como que se generó una revolución y destrucción y llamas, claro, porque eso es lo que el diablo está inseminando desde mucho tiempo en la mente de las personas. Entonces, cuando eso ocurre, ya no es ninguna novedad, ya a nadie le llama la atención.
Es lo que pasa también con las películas de violencia, de guerra, donde la gente se termina desmembrada, donde a uno le cortan la cabeza, donde el otro lo acribilla. Entonces, ¿qué pasa? Hoy vemos la delincuencia en las calles y no nos asombramos. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a ver cómo le disparan en la cabeza a alguien en una película y cómo todas esas cosas. Entonces, dentro de nuestra mente está tan asociada a esas imágenes que la verdad es que no nos afecta tanto. Entonces, se da cuenta cómo el padre de la mentira es un asesino desde el principio que no se ha mantenido en la verdad, y cuando habla de la mentira, de su propia naturaleza está hablando porque es mentiroso y el padre de la mentira. Es Satanás el que ha manchado la cosmovisión de las personas con la mentira. Entonces, eso es muy importante. Ahora bien, ¿cuáles son las consecuencias de tener una cosmovisión equivocada basada en la mentira? Y uno de los pasajes que obviamente nos muestra esto es Romanos, el apóstol Pablo, cuando le escribe a los romanos, ahí en Romanos capítulo 1, versículo 18 al 32. Pues simplemente quise tomar del 18 al 22, porque creo que es suficiente para mostrarnos la idea que quería expresar, las consecuencias de una cosmovisión equivocada. Fíjese aquí lo que dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con justicia restringen la verdad. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado. De manera que ellos no tienen excusa, pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se volvieron necios. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de una cosmovisión equivocada? Súper, súper doloroso, fuerte y terrible, la ira de Dios. O sea, aquellos que tienen una cosmovisión equivocada, fuera de la verdad, ajena a la verdad, impregnada con las mentiras del diablo, van a recibir la ira de Dios. ¿Por qué? Porque habiendo tenido la posibilidad de conocer la verdad, no la quieren conocer, sino que la rechazaron. Ellos piensan que tienen excusa, pero la escritura es clara en mostrar que no tienen excusa, porque la creación misma es un testigo del eterno poder y la divinidad de nuestro Dios. Entonces, tener una cosmovisión equivocada no es algo tan ligero, es algo serio, es algo grave que va a traer como consecuencia que las personas reciban sobre sí la ira de Dios. Ahora bien, por la misma razón, es necesario que aquellos que hemos nacido de nuevo, que hemos conocido a nuestro Señor por pura gracia, que hemos sido alcanzados por Él, cambiemos nuestra manera de pensar y nos desvistamos de la cosmovisión que traíamos basada en la mentira de Satanás para envolvernos y cobijarnos en la visión correcta, que es la que emana de la palabra de Dios. Entonces, por esa razón es importante esto. Las horribles consecuencias de una cosmovisión equivocada no solo afectan a las personas, ya que las mentiras satánicas penetran en la cultura del país y corrompen costumbres, las prácticas, las instituciones sociales, la estructura y las leyes. Entonces, no solo afectan a las personas en sí tener una cosmovisión equivocada, sino que penetra la cultura y corrompe todo, las prácticas, las costumbres, las entidades sociales, las leyes. Y es lo que estamos viendo ahora, cómo está todo permeado de aquello que va contra la voluntad de Dios. Y eso es por tener una cosmovisión equivocada. Entonces, si nacimos de nuevo, debemos cada día más conformarnos a lo que la palabra de Dios nos ha mostrado, sabiendo que las consecuencias de mantenernos en una visión, en una cosmovisión que no emana de la palabra de Dios, es sumamente terrible y destructivo para nosotros. Destructivo para nosotros. Las leyes están cambiando. El comportamiento de la gente está cambiando. Incluso era interesante
cuando fue el Festival de Viña del Mar hace unos meses atrás, estaban todos preocupados por los humoristas, puesto que había varios humoristas que eran antiguos y que eran conocidos por tener chistes de tipo que se reían de lo homosexuales, un poco machistas y cosas por el estilo, y estaban todos expectantes a lo que iba a ser de ellos, producto justamente de que hoy la gente cambió y que ya no se ríe de esas cosas. Lo que antes era gracioso ya no es gracioso. ¿Por qué? Porque ha ido cambiando la forma de pensar y la mentira de Satanás se ha ido cada vez más metiendo en el corazón del hombre, y esto cada vez genera un mayor desajuste en la naturaleza del hombre, volviéndolo cada vez más malo. Entonces, la verdad es lo que debe ser el fundamento y el desarrollo sano de un país y de una comunidad, no la mentira, no la cosmovisión errada. Tristemente sabemos que mientras Babilonia exista, Babilonia va a caer, pero este mundo, Babilonia, mientras exista, va a tener una cosmovisión errada, y nosotros poco vamos a poder hacer por cambiar. Lo que sí debemos hacer es mostrar con nuestro ejemplo, con nuestra forma de vivir, la cosmovisión bíblica, cómo viven los ciudadanos del reino de los cielos. Ya sabemos cómo vivíamos en este mundo como ciudadanos de este mundo, pero habiendo sido sacados del reino de las tinieblas y llevado al reino del cielo, el reino de los cielos, entonces nosotros tenemos que proyectar cómo viven los ciudadanos del cielo, y para eso obviamente debemos cambiar nuestra forma de vivir. Muchas veces utilizamos el término quebrantar la ley, pero la verdad, siendo bastante precisos con esa expresión quebrantar la ley, esta frase que E. Stanley Jones pronunció, era un misionero, pronunció, es muy, muy asertiva. No es que nosotros quebrantemos la ley de Dios, sino más bien que nosotros nos quebrantamos a nosotros mismos contra las leyes de Dios, porque la ley de Dios es tan pura, tan perfecta, tan santa, que nadie puede en rigor romperla. Quienes se rompen a sí mismos somos nosotros cuando no nos sujetamos a la voluntad y a las leyes que Dios ha establecido. Eso es lo que dijo este hombre. Nosotros no quebrantamos las leyes de Dios, sino más bien nos quebrantamos contra las leyes de Dios. Entonces, esa es una realidad. Las personas que viven bajo una cosmovisión equivocada están chocando contra una gran muralla. Piensan que la están haciendo de oro, pero en realidad está todo ocurriendo para su propia destrucción. Su propia destrucción. Y eso obviamente es terrible. Ahora, Satanás, el padre de la mentira, el artífice de esto, de inseminar pensamientos en las culturas, de poner y hacer brotar de alguna forma la raíz de la mentira en el corazón de las personas, es un especialista en esclavizar no solo a cada uno, sino también a naciones completas. Y naciones completas están eh, engatusadas por las mentiras del diablo. Por eso yo les decía que tener una cosmovisión equivocada en otras sesiones anteriores conducía, por ejemplo, al subdesarrollo. Hay países que son subdesarrollados porque tienen una concepción animista y no producen la tierra, no trabajan la tierra porque es la madre naturaleza. Entonces, ¿cómo van a hacer un hoyo en el suelo para poder sembrar si es la madre naturaleza y a la madre se le respeta? ¿O cómo vamos a beber agua de esa laguna, perdón, de ese lago, si la montaña se puede enojar? Entonces no podemos tomar agua de esa laguna. Y así, eso es lo que sucede, eso es lo que pasa. Entonces, la verdad es que Satanás, a través de las mentiras que está en la cosmovisión de las personas, no solo las esclaviza de manera individual, sino también de una forma colectiva. En Apocalipsis 20, capítulo 3, se menciona este evento. En algún momento vamos a tocar esto en algún tema especial para aquellos que son curiosos.
y tienen alguna pregunta, no voy a dedicarme a responder preguntas sobre este pasaje porque no tiene nada que ver, simplemente quiero sacar un principio de lo expresado acá. Note lo que dice en Apocalipsis 23. Lo arrojó al abismo, ¿a quién? Al dragón, que es Satanás. Esa es la idea de lo que está sucediendo acá. Dice, lo arrojó al abismo y lo encerró y puso un sello sobre él para que no engañara más a las naciones. O sea, aquí estamos hablando de una época que se conoce teológicamente como el milenio, porque en Apocalipsis 21 habla del milenio, eh, pero dice que durante ese milenio Dios puso un sello, lo encerró en el abismo a Satanás y puso un sello para que no engañara más a las naciones. ¿Por qué cito esto? Porque la labor de Satanás es engañar precisamente a las naciones. Entonces no me quiero detener en el detalle de ese pasaje, sino más bien utilizarlo como una base para poder corroborar la idea de que el trabajo de Satanás no es tan solo esclavizar la mente de las personas de una manera individual, sino también de una manera colectiva. A las naciones las tiene engañadas. Recordemos en el pasado, antes de que nuestro Señor Jesucristo viniera, la verdad del Evangelio estaba velada para todos. Los únicos que tenían un poquito de luz eran solamente los israelitas. A los israelitas se le habían dado a conocer las tipologías de Cristo a través del tabernáculo, a través de las fiestas, ¿cierto? A ellos se le dieron a conocer la venida del Mesías y de la buena noticia del Evangelio de una manera previa. Pero las demás naciones, no, ellos no tenían la posibilidad directamente de conocer al Dios único y verdadero. ¿Por qué? Porque el diablo, Satanás, tenía cegado el entendimiento de todas las naciones y engañaba a las naciones. Entonces, solamente el único pueblo que tenía acceso a la luz era el pueblo de Israel. Pero hoy ya, gracias a Dios, no estamos en esa realidad. Sin embargo, lo que quería, vuelvo a repetirlo, era mostrar que Satanás no solamente esclaviza a las personas, sino que también a las naciones. Ahora, ¿cómo lo hace Satanás? Y eso es relevante porque debemos conocer las artimañas de nuestro enemigo. Ya hemos mencionado brevemente algunas cosas de forma práctica, el tema de la música, el tema de las películas, el tema de la literatura, muchas cosas. La ciencia o pseudociencia, el misticismo y un sinnúmero de otras cosas que Satanás utiliza. Pero todo esto nosotros lo podemos englobar en dos armas fundamentales. La primera es la filosofía centrada en el hombre, el humanismo. El humanismo es lo más peligroso que existe. De ahí también deriva esta idea del hedonismo. El humanismo es súper peligroso porque pone al hombre como el centro del universo, es decir, todas las cosas giran en torno al hombre. Es antropocéntrico todo esto. O sea, el hombre es el centro. Esa es la filosofía que fluye en el mundo y que hoy nosotros podemos ver bien. O sea, todo está centrado en el hombre y en el hombre más capaz. Entonces, si los abuelitos no están generando recursos a un país porque obviamente están jubilados, aparte se enferman y generan un gasto, entonces, ¿qué dice? ¿Qué dice el mundo? ¿Qué dice la cosmovisión del mundo? Dice, oye, mátenlos, eutanasia. ¿Para qué van a hacer sufrir el abuelito? Y aparte también, ¿qué hacemos? Aprovechamos de tener menos gente, se gasta menos comida, y así los que estamos aptos para vivir en este mundo, podemos de esa forma disfrutar de mejor manera. Entonces, es increíble cómo esta cosa ha ido penetrando a la mente del ser humano y hoy día es algo natural y ya se está hablando en todo el mundo con respecto al tema de la eutanasia. En algunos países ya se está aplicando, pero en otros ya están discutiendo acerca de este tema, porque evidentemente lo que importa es el hombre y el hombre más apto. Y es ahí también donde está la mentira del naturalismo. El naturalismo que dice que somos simplemente un accidente y que por medio de la selección natural, es decir, la supervivencia del más apto y fuerte,
es que el hombre puede seguir desarrollándose. Entonces, todas estas mentiras del diablo se han metido, y todo esto es filosofía centrada en el hombre, hermanos. Todo esto es que el hombre es lo más importante y todo gira en torno a él. Entonces, por ejemplo, la idea del aborto, ¿qué significa? ¿Sabes qué, señorita? Quedaste embarazada, tuviste una relación sexual irresponsable fuera del matrimonio, quedaste embarazada, pero no te preocupes, tienes la posibilidad de abortar. ¿Por qué? ¿Por qué vas a truncar tu futuro con la crianza de un hijo? ¿Sabe los gastos que ellos tienen? ¿Sabe el desgaste emocional que tiene ser madre? Por tanto, no te preocupes. Lo importante es tu bienestar, lo importante es cómo te sientes. Y si quedaste embarazada por una irresponsabilidad, no te preocupes, tenemos Prostinor 2 para que tomes y al otro día ese bebé ya no va a existir. Ese es el pensamiento del mundo, centrado en el hombre, en el placer del hombre. Es increíble que incluso la constitución de un país que se supone que fue fundado en base cristiana, que es Estados Unidos, tiene uno de sus primeros derechos constitucionales, el derecho a ser feliz. Es un derecho constitucional, ser feliz. Eso dice la Constitución de Estados Unidos. Entonces, dentro de ese ser feliz, es que muchos se han apropiado con el fin de introducir nuevas ideas y nuevas leyes que llevan a la felicidad del hombre. Entonces, si un embarazo, por ejemplo, me produce un problema de felicidad, yo puedo apelar a eso y a las leyes que derivan de eso y obviamente practicar un aborto. Entonces, se da cuenta cómo la filosofía centrada en el hombre es una de las artimañas más poderosas que Satanás utiliza para esclavizar a las personas, para cautivar las mentes y a todas las naciones. Y lo segundo son las vanas sutilezas. Vanas sutilezas. ¿Qué son? O huecas sutilezas, como aparece descrito en el libro de la epístola de Pablo a los Colosenses. Por ejemplo, las vanas sutilezas, hablamos de qué? De disparates, ahí escribí mal, discúlpenme, tipié mal, disparates elocuentes. O sea, note la contradicción de alguna forma. Disparates, o sea, tonteras, pero que suenan elocuentes. Y eso es también lo que nosotros estamos viendo hoy en día. Cada tontera, pero que tiene sentido. Entonces, está tan bonita armada que tiene sentido, pero es un disparate. Entonces, ¿cómo va eso permeando la cultura, permeando el pensamiento del ser humano y finalmente se llegan a avalar, por ejemplo, las teorías como la macroevolución? Es increíble eso. Es cómo se avala y se enseña, por ejemplo, en los currículum de biología, en nuestro país, por ejemplo, y también en otros países, la evolución no como una teoría, sino como una certeza. O sea, ellos enseñan que así fue lo que sucedió. No enseñan que es una teoría, porque hasta el día de hoy todo eso ha sido teorizado y nunca ha sido comprobado. Entonces es increíble cómo el hecho de decir que el todo vino de la nada, incluso ni las matemáticas corroboran eso. Todo número multiplicado por cero es cero. O sea, la nada no hace nada. La nada no hace nada. Pero dentro de todo su aparataje argumentativo que el ateísmo ha levantado, obviamente inspirado por Satanás, se ha llegado a la conclusión de que de la nada se llegó al todo, de la nada se llegó a algo. Entonces se da cuenta, eso es un disparate elocuente, es una vana sutileza, cosas que traen tranquilidad a la gente, pero en realidad si la analizamos bien, es una estupidez. ¿Cómo? ¿Cómo algo tan perfecto va a provenir de la nada? Imposible eso. ¿Cómo la perfección del aparato ocular del ser humano provino de la nada? Eso es una cuestión que es totalmente descabellado llegar a pensarlo. Sin embargo, es lo que se enseña y es lo que muchas personas a ciegas creen. A ciegas creen. Entonces, de esa forma, estas son las dos herramientas que la Escritura nos dice que utiliza
Satanás para engañar y esclavizar a las personas y a las naciones, trayéndole y poniéndole una cosmovisión, unos anteojos para que vean el mundo de acuerdo a eso. La vana filosofía, la filosofía centrada en el humanismo, en el hombre, y las huecas o vanas sutilezas, que son disparates elocuentes. Y eso lo vemos acá en este pasaje en Colosenses capítulo 2, versículo 8. Miren que nadie los haga cautivos. Aquí Pablo le está escribiendo a los hermanos de Colosas. Miren que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas. ¿Se da cuenta? Ahí están las dos armas que emplea Satanás. Según la tradición de los hombres, estas son derivaciones de la filosofía y de las vanas sutilezas. Según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. O sea, esta es el arma fundamental que tiene Satanás para tergiversar la verdad en el mundo. Note lo que dice Pedro acá en 1 de Pedro capítulo 1, verso 18 al 19. Ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir heredada de sus padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Pedro le estaba escribiendo a la iglesia diciéndole que, oye, ustedes no fueron sacados de su vana manera de vivir que trajeron de sus padres. Ahí nota usted cómo es que uno viene con una cosmovisión ya, digamos, predeterminada, heredada de la forma de vivir de los padres que uno tuvo. Entonces, ahí vemos cómo el método de Satanás es infiltrarse en la cultura por medio de vanas sutilezas, ¿cierto? Y también con filosofías centradas en el ser humano. Pero nosotros no fuimos redimidos de esa vana manera de vivir con cosas perecederas, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha. ¿Ok? Entonces es importante que entendamos eso. El mundo vive en esa mentira, pero nosotros no deberíamos vivir en esa mentira, deberíamos luchar. En Gálatas capítulo 4, versículo 9, también habla de estas cosas, de estas cosas vanas, estas huecas sutilezas, estas filosofías, estos rudimentos le llama. Pero ahora que conocen a Dios, Gálatas capítulo 4, verso 9, o más bien que son conocidos por Dios, ¿cómo es que se vuelven otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales a las cuales desean volver y estar esclavizados de nuevo? O sea, cada uno de nosotros, hermanos míos, salió de una vana manera de vivir. Por tanto, no debemos quedarnos ahí en esas cosas inútiles, débiles y elementales, esos rudimentos básicos, no. Tenemos que sacarnos esas cosas de la mente y llevarnos a todo pensamiento cautivo ante la obediencia a Cristo. Ahora, ¿cómo vamos a ver esto? Vemos entonces que vamos a ver el pensamiento humano como una muralla. Cada cultura está construida con muchos bloques. Estos bloques son los que construyen esta muralla. Muchos de ellos, hermanos míos, están alineados con la palabra de Dios, ¿ya? Y eso es lo que hace que las sociedades todavía se mantengan en pie en lo que respecta a lo moral. Miren, queridos, todo lo bueno que le pasa a un país se debe a lo poco que tiene dentro de sus prácticas que corresponden precisamente a lo que se ajusta a la voluntad de Dios. O sea, los países les va bien, de alguna forma, porque ponen en práctica aquello que está de acuerdo a la voluntad de Dios. Sin embargo, también dentro de esos bloques, de lo cual está construida una cultura, también hay bloques falsos que Satanás puso. Son como, voy a utilizar una analogía algo estúpida, pero creo que quizá muestra bien esto. Es como que tengamos una pared de ladrillos, ¿ya? Y hay algunos ladrillos que son sólidos, ladrillos de verdad, pero en algunos lugares un constructor, en algunos lugares puso, en vez de ladrillos, puso cosas con forma de ladrillo, pero que están hechos de esponja. Entonces, esa es como la idea. Satanás introduce estos bloques falsos que están fundados en mentiras y perjudican a las sociedades, las hacen insensibles, las hacen corruptas y las esclavizan.
Y eso es lo que ocurre. Por eso es que pasan cosas, por ejemplo, como lo que aquí pongo un ejemplo, la esclavitud de las personas de piel negra, ¿ya? Se esclavizó a esas personas, ¿por qué? Porque había un pensamiento satánico que decía que había una raza que era superior, o el caso de la mujer musulmana que es denostada. ¿Por qué? Porque no se reconoce lo que la Biblia enseña con respecto a que la mujer tiene la misma dignidad que el varón. Entonces esas cosas vienen de una cosmovisión errada, que son estos ladrillos falsos o estos bloques falsos que Satanás introduce en la cultura. También, por ejemplo, el sistema de castas en la India. La gente, como tiene una cosmovisión animista, creen en lo que ha sido determinado, creen en el destino. Entonces, si tú naciste en una familia pudiente y poderosa, tú vas a ser pudiente y poderoso, pero si tú naciste en una de las familias más pobres de la India, tú no tienes ninguna posibilidad de surgir en la vida. ¿Por qué? Porque fuiste determinado a estar ahí. Entonces también la gente no quiere salir de ahí. Y eso es algo interesante porque han habido testimonios de misioneros que han ido a la India y que comienzan a enseñarle, por ejemplo, a la gente hindú que tiene que salir de la situación de miseria en la cual se encuentra, y ellos entienden que el salir de la situación de miseria sería como ir en contra de lo que Dios ha determinado o que los dioses han determinado. Entonces, para ellos es como que tú lo estés llevando a pecar, porque si ellos se superan, ellos estarían pecando contra la voluntad de los dioses que determinaron que naciera en esa casta baja y que por ende no tuviera la posibilidad de crecer como persona, de educarse mejor, de vivir mejor. Entonces eso es producto de ¿qué? De una cosmovisión errada, es decir, de estos bloques falsos que Satanás ha puesto ahí. Entonces, eso es algo bien importante que tenemos que tener, tenemos que saber detectar, pero que a la vez no debemos nosotros reconocerlo, detectarlo y obviamente desecharlo de nuestra vida. Ahora, algunas falsificaciones satánicas que nosotros nos encontramos hoy en nuestra época. Por ejemplo, que la verdad no existe. Ya esto lo he comentado con los hermanos varones cuando estuvimos hablando sobre como apologética, de cómo predicar el evangelio. Pero esta es una de las realidades que nosotros nos vamos a encontrar también y que quizá lo otro lo vimos como apologética, como defensa de la fe, pero ahora estoy haciendo una aplicación a algunas mentiras que existen en el mundo y que quizá todavía de alguna forma coletean dentro de nuestro ser como cristianos y no permiten que abracemos la verdad de Dios, sino que la veamos como una verdad, quizá una verdad más importante que las demás, pero todavía estemos de acuerdo con ciertas situaciones que están totalmente en contra de la voluntad de Dios. El otro día leí un libro de Nancy Pearcey que decía, mostraba un ejemplo de un joven afroamericano que era basquetbolista y que había ido a la iglesia desde pequeño había ido a la iglesia. Y todos sus amigos eh, habían tenido experiencias sexuales y él no tenía, entonces se burlaban de él. Entonces él oraba a Dios para que le permitiera fornicar. ¿Se da cuenta de la contradicción? Le decía, oraba a Dios para poder tener relaciones con mujeres, porque él no entendía que eso estaba en contra de la voluntad de Dios. Entonces estaba bien, iba los domingos a la iglesia, participaba, veía que la gente la bautizaban, incluso él se había bautizado, pero su cosmovisión de la verdad no era absoluta. Entonces tomaba algunas partes de la verdad y otras simplemente la veía como algo que lo orientaba a hacer lo correcto, pero que no era la verdad divina absoluta. Entonces tenemos que tener cuidado porque quizá este ejemplo es un poquito burdo, pero existen también de pronto dentro de la iglesia personas que eh, solamente abrazan algunas verdades manifestadas en las escrituras, pero no toda la verdad de Dios. Entonces,
Por eso este pensamiento no tan solo tiene que ver con la gente que nos encontramos cuando le vamos a predicar, sino que tristemente también influye en muchos cristianos el día de hoy. Dicen que la verdad no existe, por tanto el hombre no es responsable. Entonces, como no hay verdad absoluta, no hay verdad absoluta. La Biblia dice que todo aquel que es salvado es aquel que se ha arrepentido de sus pecados y ha creído en el mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo. Eso dice la Biblia. ¿Cómo voy a ser salvo? Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Eso es lo que el Nuevo Testamento nos enseña. Pero hay personas que son creyentes, cristianas, que todavía piensan que hay gente que es muy buena y que es tan bueno, o si mi tío era bueno, si yo creo que en el último momento él fue salvado por Dios porque igual era buena persona. Entonces se da cuenta como ese pensamiento está diciendo que en realidad no hay una verdad absoluta. Y la Biblia dice, para salvación, arrepentimiento y fe en el Evangelio. Son los dos pasos. Sin esos dos pasos no hay salvación. Pero muchas veces nosotros seguimos con esta cuestión arraigada del corazón que tiene que ver con el definir o catalogar a las personas de acuerdo a lo bondadosas que éstas eran. Entonces, esa es una verdad que todavía afecta a la iglesia. También todavía puede afectar a los cristianos. En segundo lugar, otra de las falsificaciones satánicas es una que deriva de la primera. Si la verdad existe, no se puede conocer. O sea, si existe una verdad, entonces no podemos nosotros ser tan orgullosos como para decir que tenemos la verdad. Entonces, eso también es algo que muchas veces se nos cuestiona a los cristianos, que dicen, oye, esa es tu verdad. Pero no, si hay una sola verdad, y es la palabra de Dios. Pero muchas veces nosotros pensamos que hay cosas que no, en realidad no podríamos decir porque la verdad no existe. O sea, no está todo claro y entonces, como no está todo claro, no podemos conocer lo que es verdadero y lo que no. Entonces, eso es también gatillante a una mala manera de pensar y cometer errores grandes de parte de algunas personas que son creyentes. Y en tercer lugar, otra falsificación satánica importante que la mencionamos es que la vida humana tiene poco valor. Y en ese argumento, una mentira tremenda, es que vemos, ¿cierto?, todo lo que estamos contemplando en este tiempo, Eh, es penoso cómo la vida humana tiene tan poco valor a los ojos de los hombres. De verdad, es increíble cómo hemos perdido la sensibilidad, cómo el segundo mandamiento que resume la ley de Dios, amarás a tu prójimo como a ti mismo, cada vez tiene menos valor. Y también hace un tiempo lo leíamos cuando hablamos en Lucas capítulo 18, que el Señor muestra en su parábola de la viuda y el juez injusto y concluye diciendo, y cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y lo que vemos hoy cada vez hombres carentes de fe, carentes de afecto natural. Pablo también le dice a Timoteo que los posteriores tiempos serán tiempos peligrosos, ¿cierto? Donde vendrán hombres amadores de sí mismos, que no tienen afecto natural y todas esas cosas. Y es lo que estamos viendo ahora. ¿Y esto nace de qué? Nace de un pensamiento, ¿cierto? Una mentira, una falsificación que señala que la vida humana tiene poco valor. Entonces vemos cómo estas cosas tristemente se han metido en el mundo, pero también de alguna forma se ha metido a la iglesia. De pronto es como chocante leer a gente que dice ser cristiana, gente que dice ser cristiana, y que hace apología de cosas que obviamente Dios no avala. Hay un libro que hace poco tiempo generó un revuelo en el mundo hispano, porque digamos, una casa editorial, digamos, ortodoxa, sana, publicó un libro de un teólogo americano que se llama Thomas Hanks. Ese libro se llamaba El Evangelio Subversivo, y en ese libro él hablaba y como que apoyaba el homosexualismo. Y lejos de valorar la imagen del ser humano, cómo Dios lo creó, ha sido una apología, haciendo una relectura de los textos bíblicos, acomodándolos para lo que quieran escuchar.
Entonces, ¿cómo la vida tiene tan poco valor? ¿Cómo la imagen de Dios tiene tan poco valor hoy día? ¿Cómo es considerada tan poco? Esas son cosas que obviamente afectan la sociedad y también de alguna manera u otra afectan a los creyentes. Entonces, no debemos olvidar, hermanos míos, que esa es la lucha que existe afuera. Sabemos que para el mundo es una lucha perdida, porque ellos están bajo el gobierno de este mundo. Sin embargo, nosotros tenemos la responsabilidad de llamar a la gente al arrepentimiento, lo que tiene que ver con el evangelismo, pero también nosotros tenemos una batalla interna, o sea, dentro del pueblo de Dios, contra no carne ni sangre, según lo que muestra aquí Pablo a los Efesios, en Efesios capítulo 6, verso 10 al 12, donde dice: por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Y todas estas cosas, todos estos principados, potestades, poderes del mundo, todas estas fuerzas de maldad en las regiones celestes, son espíritus que gobiernan, rigen la economía, la cultura y todo lo que tiene que ver con el desarrollo de las naciones. Entonces, tenemos lucha contra eso, hermano. El padre de la mentira ha estado trabajando y ya sembró su semilla en el corazón de los hombres. Y nuestro llamado también es, obviamente, llamar a los hombres al arrepentimiento, pero también tiene que ver con nosotros, con luchar contra estos argumentos, contra estas artimañas del enemigo, que no debemos desconocer. No tenemos lucha contra personas, tenemos lucha contra principados, potestades, poderes de este mundo. Apocalipsis 12:9. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles arrojados con él. Y también no voy a hablar específicamente de este pasaje, ni explicarlo, pero aquí nuevamente se muestra a Satanás, ¿cierto? A Satanás, la serpiente antigua, el gran dragón, que engaña al mundo, ya lo revisamos, ¿cierto? En Apocalipsis 20, pero note, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. O sea, es Satanás el padre de la mentira, pero tiene todas unas huestes celestiales de maldad que lo acompañan, que lo secundan en esa labor. Por tanto, no es fácil el ir sacando el trabajo que las huestes del diablo han construido en la mente del ser humano por más de 6.000 años. Entonces, no es fácil, no es sencillo, pero eso lo podemos hacer solo con la palabra de Dios. 2 Corintios 4:4, note esto: en los cuales el Dios de este siglo, obviamente Satanás, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio, de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. El mundo está inmerso en estas mentiras. El príncipe de este mundo ha cegado su entendimiento, ¿ya? Entonces, ese es el poder que tiene el enemigo, el poder que tiene el adversario. Y esa marca que dejó en nosotros es la que debemos nosotros luchar por sacar y cambiar nuestra mente conforme a la mente de Cristo. Ahora bien, ¿cómo vamos a ser libres de estos pensamientos, de estas cosas que van en contra de la voluntad de Dios y que todavía están en nuestras mentes como creyentes? ¿Cómo vamos a luchar eh, contra nuestras pasiones, ¿cierto? De no sujetarnos a las autoridades, con nuestras pasiones de no de hacer lo que nosotros creemos, de sentir que somos libres, que podemos hacer y deshacer. ¿Qué vamos a hacer contra esos pensamientos que encontramos eh, válido de pronto mentir descaradamente con el fin de lograr un objetivo? ¿Qué vamos a hacer con todos esos pensamientos que atentan contra la verdad de Dios? ¿Cómo los vamos a sacar? Y el Señor Jesucristo les dijo lo siguiente: ¿cómo vamos a ser libres a sus discípulos? Entonces Juan 8:31-32 dice: entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Hermanos míos, solamente vamos a conocer la verdad si somos discípulos del Señor Jesucristo. ¿Cómo? Permaneciendo en su palabra, cambiando nuestras mentes.
y cada área de nuestra vida va a ser transformada y nuestros pensamientos van a ser purificados con el crisol de la palabra de Dios y ya no vamos a tener pensamientos tan vanos, tan superficiales y tan pegados a la mente de Satanás más que a la mente de Cristo, que están muchas veces arraigados en las mentiras, que es la verdad de nuestro Señor y Salvador. Si somos discípulos de Cristo es porque permanecemos en su palabra y vamos a conocer la verdad y esa verdad nos va a dar libertad cada día más de todo argumento y altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Por tanto, ¿cómo resistimos? Efesios capítulo 6, versículo 13. Con este termino, al 18. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo. Y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estén pues firmes, ceñida su cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con la preparación para anunciar el evangelio de la paz. Sobre todo, tomen el escudo de la fe con el que podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hermanos míos, solamente podemos cambiar nuestra cosmovisión con la palabra de Dios, resistiendo a nuestro Dios, o sea, resistiendo con la palabra de nuestro Dios en nuestros corazones. Esa es la única forma de resistir a estas artimañas del enemigo, que insisto, puede que ya muchas cosas hayan cambiado, pero todavía nos está bombardeando con otras sutiles para que cambiemos nuestras perspectivas y todavía pensemos como el viejo hombre. Entonces ahí está nuestra lucha, ahí está nuestra responsabilidad, amados míos. Y eso era lo que tenía preparado para esta noche con respecto a el padre de la mentira, aquel que gestó todas estas cosmovisiones que están ajenas a la voluntad de Dios.